de Inversión Arce Vargas. Hoy día estamos aquí obviamente con la intención de aprender, entender ciertas cosas de inversión inmobiliaria y obviamente entregar contenido de verdad. Me acuerdo hace un tiempo atrás ingresé a una landing page con un tipo que mencionaba que nos iba a enseñar tips espectaculares de negocio, bla bla bla, y fue media hora donde comentaba que nos iba a enseñar esos tips. Finalmente no ocurrió, entonces en base a eso decidí entregar contenido de verdad y que en realidad sea de calidad, ¿ya? Primero me gustaría iniciar obviamente este video mencionando que es del curso de inversión inmobiliaria de nuestro instituto. Por otro lado, me gustaría comenzar a ver también el tema de los mitos con respecto a la inversión inmobiliaria, porque hay muchísimos, la verdad. Uno de los primeros mitos es el famoso con la libertad financiera, ¿cierto? No, si yo tengo muchas propiedades, efectivamente puedo vivir de mis rentas, la gente habla del flujo mensual, etc. Pero todo va a depender de tu estándar. Hoy en día incluso, lo que tratamos de generar es que incluso no haya una pérdida con el dividendo, porque en el fondo la idea justamente de esto es que el dividendo se pague con el arriendo, ¿ya? Normalmente cuando estábamos en situaciones más normales, podríamos decir, aunque hoy en día debemos aceptar que esta es nuestra nueva realidad, quedaba un delta, un margen entre lo que era el arriendo y el dividendo. Muchas veces no era mayor, eran 20.000 pesos, 30.000 pesos, les voy a colocar después la conversión en dólares. Pero en algunos casos especiales generaba un flujo de 100.000, 150, pero era muy especial, ¿ya? La realidad es que este no es como decir un negocio. Un negocio es cuando yo voy, compro un auto barato y lo vendo más caro. Acá en realidad la idea justamente es que sea un seguro de vida y que cuando seamos más viejitos y todo lo vamos a agradecer muchísimo. Pero gran negocio no es, ya en el fondo incluso que tu dividendo se vaya con el arriendo ya es un éxito. Si después queda un delta, eso sería muy bueno, pero no es lo que buscamos, ¿ya? Por un lado está toda esta osmosis con respecto a lo que es la inversión inmobiliaria y sobre todo con los bancos y las mutuarias, las entidades financieras, ¿cierto? ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy? Están los bancos efectivamente bajando las tasas, hay mejores condiciones, los arriendos están bajando, están subiendo, ¿qué está ocurriendo? La realidad de lo que vemos el día a día es que por un lado los arriendos de un dormitorio, un baño y estudio han bajado muchísimo. Está mucho más complicado arrendarlos que antes. Normalmente la gente está buscando de 3 dormitorios, 2 baños, 2 dormitorios, 2 baños, un baño. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sencillamente están optando por ir a vivir más personas a un mismo inmueble y de esa forma pueden dividir los gastos. ¿Ya? Es una realidad que ya existía, pero que hoy en día se ha intensificado mucho más, ¿ya? Por otro lado, con respecto a los bancos y las mutuarias, hoy en día estamos en un periodo donde los intereses y finalmente el CAE, ¿cierto? Que en el fondo es el interés más los seguros asociados, están bastante altos. ¿Ya? Incluso hoy día podemos regirnos bajo la máxima convencional, que es la que se rige el banco con la mutuaria, y que puede llegar máximo a un 4,5. No así el leasing, por ejemplo, que puede llegar a un 10,5 perfectamente. Que después voy a ir explicando más en detalle qué es cada cosa, ¿ya? Que es el banco, la mutuaria y el leasing. Pero realmente no estamos en un gran periodo con grandes condiciones, la verdad. ¿Ya? Eso es una realidad, ¿ya? Por un lado, es importante que sepamos que para comprar inmediata hoy en día, porque tenemos varias fases de compra. Una es inmediata, blanco y verde, ¿ya? En el fondo se definen en el tiempo que lleva de construido el inmueble, ¿cierto? Y que nosotros vamos a ir firmando obviamente distintos documentos en base a la construcción del inmueble. Si por ejemplo estamos comprando totalmente en blanco, lo más probable es que con la inmobiliaria o la constructora firmemos por lo que se llama una carta de oferta formal. Ya la carta de oferta formal en el fondo nos indica la cuota y normalmente colocamos una cláusula de fraude que en realidad quiere decir que si el proyecto no se llega a concretar, ellos están en la obligación de devolvernos lo que nosotros hayamos abonado del pago del pie en las cuotas que vamos a ir pagando, ¿ya? Porque en el fondo vamos a comprar a futura. Cuando compramos futura vamos a ir pagando las cuotas del pie de tal forma que lleguemos a la entrega inmediata y ya lo hayamos pagado. Cuando compramos inmediata, en teoría tendríamos que pagar inmediatamente el pie, ¿cierto? O generar un consumo, o haber ahorrado el pie para pagarlo, etc. ¿Ya? Que obviamente vamos explicando cómo podemos apalancarnos en ese sentido. Por otro lado, bueno, es importante conocer banco, mutuaria y leasing. Pero también en estos procesos, ¿cierto? Una vez que ya hemos firmado la carta de oferta formal, cuando estamos en blanco, luego cuando ya el proyecto está en verde, cuando ya, no sé,
12 meses de construcción, o ya van quedando 10 meses para la entrega, o 6 meses para la entrega, ya está en verde. ¿Qué quiere decir eso? Que pasaríamos, entre comillas, a firmar la promesa. Obviamente, cuando las personas firman la promesa, la inmobiliaria y la constructora tienen que pagar seguros asociados a esa promesa, ¿ya? Por ende, tratan de que la promesa quede lo más al final posible, ¿ya? Entonces, para que no se preocupen cuando muchas veces no llega todavía la promesa. Hay gente que me dice, Lucas, pero aún no me llegaba la promesa o la carta de oferta formal, etc. Yo les comento, sí, parte del proceso de la inmobiliaria es parte, podría decir, de la costumbre que se utiliza. En realidad, cuando nosotros firmamos la carta de oferta formal, meses después ya deberíamos estar firmando la promesa, ¿ya? Y cuando ya está el inmueble construido, ¿cierto? Y esta entrega inmediata, ahí es cuando pasamos a la escrituración, ¿ya? Ahí es cuando vamos a la notaría, ¿cierto? Hay que pagar los gastos operacionales al banco. Los gastos operacionales son aquellos que involucran efectivamente gastos notariales, gastos de estudio de título, inscripción en conservador de bienes raíces, fondo inicial, gasto administrativo, etc. Ya todo el papeleo que conlleva el hecho de esta notaría. Y además hay que pagar también lo que se llama el impuesto al mutuo o impuesto a la estampilla, ¿ya? Que es en el fondo el hecho de que nosotros estamos firmando y estamos dictaminando ciertos documentos en ciertos terrenos que estamos comprando en el país, ¿ya? Y eso se paga. Eso va entre un 0,2 y un 0,8 en base a cuántas propiedades estemos comprando o ya tengamos. Normalmente la primera propiedad es un 0,2, y después ya pasamos a un 0,8. Yo hoy les voy a comentar un poquito un tips para poder ahorrar un poquito ahí en ese sentido y no pagar un 0,8 sino que un 0,2, ¿ya? Entonces, cuando ya comenzamos a ver lo que es el panorama en torno a la inversión inmobiliaria, podemos ir entendiendo efectivamente que es un negocio financiero, más que el hecho de sí, vamos a ver el departamento, que tiene tal vista, tal ventana, tal balcón, etc. No, en realidad lo que apunta a esto es financiero. En el fondo debemos verlo en los números. Muchas veces los clientes llegan y me dicen, Lucas, ¿qué proyectos tienes? Quiero verlos, qué sé yo. Y le digo, momento, ¿qué es primero? ¿El huevo o la gallina o la gallina y el huevo? Primero el huevo, ¿ya? Entonces, en el fondo, lo primero que tenemos que tener en ese caso es tener lo que se llama una aprobación bancaria, ¿ya? Cuando yo voy a comprar inmediata, lo que yo solicito a la entidad financiera es una aprobación bancaria, una carta de aprobación bancaria. Con esa carta yo puedo efectivamente primero saber cuánto dinero me prestan, que puede estar en UEF o en otros países puede estar en dólares, y efectivamente con eso yo sé cuánto puedo comprar, ¿cierto? Por otro lado, la carta se indica las primeras condiciones que yo puedo tener en base a lo que va a ser el interés, ¿cierto? El CAE, cuántos años van a prestar, ¿cierto? Y las condiciones en general con los seguros, ¿ya? Es ahí cuando yo recién puedo decir, ah, perfecto, yo voy a ir a comprar tal cosa. Antes de eso, sería solamente involucrar emocionalmente, ¿cierto? Con una propiedad y que quizás nunca vamos a poder comprar. O quizás no nos van a prestar, obviamente, el dinero o las condiciones no van a ser las mejores, ¿ya? Entonces, es muy importante que primero sepamos con qué contamos y luego qué podemos comprar, ¿ya? Cuando vamos a comprar a futura, efectivamente lo que necesitamos es una preaprobación bancaria. La preaprobación bancaria nos permite tener las primeras condiciones posibles que nos entregarían en un tiempo más si es que mantenemos nuestros salarios, ¿cierto? Nuestros ahorros, que no nos endeudemos, que nuestra capacidad de endeudamiento se mantenga razonable, y en base a eso y en la medición del historial y el score es que nos van a prestar en el área de riesgo, ¿cierto? O sea, que nos va a prestar en el fondo del banco, pero quien evalúa el área de riesgo. ¿A qué me refiero con el score y el historial? Me refiero a que durante toda nuestra vida crediticia, ¿cierto? El banco tiene ciertos acontecimientos de nosotros. No sé, si hace 10 años atrás pediste un crédito de fines generales, por ejemplo, el banco lo tiene anotado y luego te entrega una puntuación que es el score, que en el fondo es el hecho de decir, perfecto, esta persona en el historial pidió en el año 1998 un consumo, en el año 2000 pidió un hipotecario y los pagó a tiempo, fue un buen pagador, no tuvo mora, etc. Entonces eso es el score, ¿ya? Entonces, en base a eso nosotros podemos ir determinando qué nos van a prestar, ¿cierto? En nuestra aprobación bancaria y en nuestra preaprobación bancaria. La preaprobación bancaria en el fondo nos indica eso justamente, que si mantenemos eso, vamos a estar bien a futuro. Por otro lado, muchas veces la gente me dice,
Lucas, revisé la tabla de amortización de los intereses que van a cobrar en mi inmueble, ¿cierto? Y efectivamente estoy pagando casi el doble de lo que era en realidad. En realidad lo que está ocurriendo es que, si lo pensamos bien, los intereses, por un lado obviamente pueden ser usureros o no, efectivamente, pero normalmente se cobran porque en realidad lo que están haciendo es que nos están prestando dinero del futuro con el valor del futuro. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Nos están diciendo, perfecto, yo te estoy prestando hoy día 50 millones, pero cuando tú termines de pagar esto, o sea, en 30 años más, esos 50 millones no van a costar 50 millones, porque yo en 30 años más no voy a poder comprar lo mismo que compro hoy día con esos 50 millones. Por ende, esos 50 millones en 30 años más tienen un equivalente a 100 millones, por ejemplo. Entonces, en el fondo, ese es también como la lógica, entre comillas, de lo que son los intereses con respecto a lo que nos van a prestar. Por otro lado, es importante conocer nuestro perfil de inversionista. Primero, tenemos que conocer ciertas variables de nosotros. No es que lleguemos y queramos comprar obviamente un inmueble y ya, no. En el fondo, lo primero que debemos saber es a qué calificamos nosotros para poder comprar, ¿ya? Y en base a eso tenemos 7 puntos importantes que son la edad, el sueldo líquido, la capacidad de ahorro mensual, los ahorros, las deudas, los bienes y DICOM, ¿ya? Acá en Chile lo que se usa es el sistema DICOM, que en el fondo es un sistema que nos cataloga con las deudas que tengamos y nos da una puntuación. Y en base a eso, el banco o la entidad financiera decide si nos da o no un hipotecario. Normalmente con DICOM no nos dan hipotecario, así de sencillo, o sea, no hay ni una posibilidad. Ahora, obviamente va a depender de qué tipo de DICOM tuvimos, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ya? Entonces, primero partimos con el tema de la edad. ¿Por qué es clave la edad? Porque en teoría, y ojo con esto que es muy importante, los bancos y las entidades financieras tienen políticas comerciales. Estas políticas, ¿cierto? Como es la política, cambia todo el tiempo, fluctúa, dependiendo del contexto del país, del contexto del mundo, de si hay inflación o no hay inflación, de si hay, no sé, estamos en una época de elasticidad o inelasticidad, etc. En ese sentido, las políticas comerciales pueden cambiar, las políticas bancarias, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre con esto? El día de mañana nos pueden prestar a 30 y en 2 semanas más nos prestan a 25 años, 20 años. En términos de la edad, en teoría, el banco nos presta un hipotecario hasta los 81 años, en teoría, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos 70 años nos prestaría 11 años de hipotecario, si tenemos 60 años nos prestaría 21 años de hipotecario, y así sucesivamente. El tema es que hoy en día sabemos que si tenemos 70 años no nos va a prestar. De hecho, con las condiciones actuales, si tenemos 60 años tampoco nos prestaría, ¿ya? Obviamente hay casos que sí, pero va a depender de cuánto ganen, del score, del historial, etc. Por eso que no hay un gran estándar en esto, ¿ya? O sea, todo es variable. Por eso me ha tocado que hemos visto personas que me dicen, oye Lucas, pero yo gano lo mismo que esta persona, qué sé yo, y no me dan los hipotecarios. Obvio, porque no todos tienen las mismas condiciones o los mismos números. Depende mucho de eso, ¿ya? Entonces es muy importante que en ese término sepamos que la edad clave en el sentido de saber cuánto tiempo nos van a prestar y si nos van a prestar, ¿ya? Y cuánto tiempo nos van a dar. Por un lado tenemos el sueldo líquido, que eso nos indica efectivamente cuánto podemos obtener de financiamiento en términos monetarios. ¿A qué me refiero con esto? Un ejemplo y entre comillas una fórmula básica y al ojo obviamente para poder entender cómo funciona es que digamos, si una persona gana 1 millón de pesos, ¿ya? Lo que hacemos es que a ese millón de pesos le quitamos los últimos 3 ceros, nos queda 1000, ¿cierto? A ese 1000 lo multiplicamos por 2, nos queda 2000 y le restamos 100, ya nos quedan 1900 UF. En teoría, a una persona que gana 1 millón de pesos le dicen de prestarle mínimo 1900 UF, ya podríamos llegar a 1900 UF, 2300 aproximadamente, ¿ya? Esa sería una fórmula al ojo para poder determinar cuánto podrían prestar, ¿ya? En términos de la capacidad de ahorro mensual, nosotros normalmente la solicitamos porque con eso sabemos cuánto podemos pagar de cuotas del pie o el inicial de un departamento, ¿ya? Si va a ser el 5% o puede ser incluso el 3%, 10%, 15%, etc. Puede llegar hasta 20%, ¿ya? Incluso puede llegar a un 30% dependiendo de la aprobación que nos den. Si nos dan el 70% tendríamos que pagar un 30% de pie o inicial. Es importante saber ese monto porque podemos comprar a futuro, ¿ya? Así que hoy día no tenemos los ahorros aquí en el ítem de ahorro,
si no tenemos los ahorros directamente para justificar el pie o pagar el pie o sencillamente pagar gastos operacionales, etcétera, compramos a futuro. ¿Ya? Eso es muy importante. Entonces, los ahorros nos permiten, por un lado, justificar el pie, pagar los gastos operacionales, pagar los impuestos mutuos y podemos comprar inmediatamente. Nuestras deudas en el fondo no pueden superar en promedio el 25% en base a nuestro sueldo. Obviamente hay gente que gana un poco más, ¿cierto? Puede ser que gane desde el millón 6 hacia arriba, etcétera. Va a depender obviamente del banco, las condiciones, etcétera. Que pueden llegar a tener una capacidad de endeudamiento de un 40% porque pasan a ser clientes Select o Premium, ¿ya? Pero lo ideal es que no supere el 25% porque si no, no nos dan hipotecarios porque la entidad financiera supone que estamos sobreendeudados, ¿ya? Eso es muy importante. Nuestros bienes, ¿cierto? Los bienes es importante tenerlos, obviamente, porque son un aval para nuestras compras, pero va a depender en qué etapa del bien estemos. Si por ejemplo en el bien nosotros estamos recién pagando el hipotecario, efectivamente puede ser que a nuestra segunda aprobación bancaria, cuando queramos volver a comprar, ya nos den el 80% y no el 90% como podríamos aspirar a una primera compra. Cuando nosotros compramos por primera vez, optamos en el fondo a que nos den un financiamiento del 90%, por ende pagamos un 10% de bien. Optamos obviamente a que nos den beneficios tributarios del TFL2 y por otro lado tenemos unas condiciones un poquito mejores. ¿Qué es lo que ocurre? Mucha gente ya compró propiedades y efectivamente quiere volver a comprar, pero ya le están el 80% de aprobación bancaria y se tienen que colocar en su bolsillo un 20%. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacemos en ese caso? Las propiedades que tuvo anteriormente entra lo que se llama la habitualidad del arrendamiento. La habitualidad del arrendamiento efectivamente es la posibilidad que nosotros podamos arrendar la propiedad durante un año con los vouchers de pago, boletas, lo que sea. Justificamos obviamente el ingreso de esos inmuebles y con el contrato de arrendamiento se lo entregamos al banco y el banco ya supone que ese no es un pasivo, o sea que no sale dinero solamente de tu bolsillo para pagar esos dividendos, sino que tú recibes un arriendo, por ende se convierte en un activo. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora se está pagando el dividendo, ¿cierto? No sale de tu bolsillo. Entonces no es una deuda más, entre comillas. ¿Ya? O sea, no sube tu endeudamiento. ¿Qué le ocurre? El banco toma ese monto del arriendo, le resta un 20%, le resta el dividendo y eso lo vuelve a sumar para que tu capacidad de endeudamiento suba. ¿Ya? Entonces es importante que sepamos manejar obviamente, ya luego podemos pasar a ser una empresa, ¿cierto? Podemos convertirnos en rentista y eso ya es otro tema, ya es un tema ya más jurídico. Y obviamente si ya tenemos una propiedad que ya esté pagada, para el banco es espectacular porque en el fondo es un aval de que si en el fondo el día de mañana no pagamos, tienen la casa. ¿Ya? Además que una casa nos permite para hacer varias cosas, o sea, podemos, bueno, si estamos pagando todavía el hipotecario, podemos refinanciar, podemos efectivamente, si tenemos la casa ya pagada, hipotecar, podemos hacer leaseback, podemos venderla, etc. ¿Ya? Hay varias fórmulas que podemos realizar para volver a reinvertir. ¿Ya? Obviamente el refinanciamiento es muy bueno también porque nos genera luego un margen, ¿cierto? Que se llama libre disposición. Te lo entregan y uno puede volver a invertir. Y finalmente con DICOM sencillamente no podemos comprar. Ahora va a depender del tipo de DICOM. Si fue un DICOM que nos ingresó desde una casa comercial o si, porque si es una casa comercial tenemos 10 días donde nos pueden sacar. ¿Ya? La casa comercial tiene esa facultad. Por otro lado, si ya el DICOM, la deuda, ¿cierto?, llegó a cobranza judicial, ya ahí tenemos que tener por lo menos entre 6 a 1 año, en términos de, 6 meses y 1 año, hasta que podamos volver a tener un buen comportamiento y el banco vuelva a considerarnos. Obviamente nuestro historial y nuestro score va a quedar manchado, eso es importante que lo sepan. Tenemos lo que se llama, para mí son los dos pilares fundamentales de la inversión inmobiliaria, que es el bono pie y el multicrédito. Obviamente, vamos a explicar de a poco porque no es tan sencillo de entender. Pero sí lo voy a explicar con dos ejemplos que para mí fueron fundamentales y que me permite entender mucho mejor lo que es el bono pie y el multicrédito. Me acuerdo que hubo un tiempo yo tenía dos clientes que eran hermanos, ¿ya? No voy a dar su nombre obviamente, pero coloqué un nombre, Francisco y Rubén, ¿ya? Francisco tenía la posibilidad de, él tenía un sueldo de 1.800.000 pesos.
tenía ahorros de 8 millones de pesos y tenía además una deuda donde pagaba 373.000 pesos mensuales. Por otro lado, teníamos a Rubén, ¿cierto?, que era el hermano, que ganaba 1.400.000, tenía 4 millones de pesos en ahorro y no tenía deudas. Cuando solicitamos la aprobación bancaria de estos hermanos, ¿cierto?, al mismo tiempo, ellos lo que querían era comprar 2 propiedades cada uno. Eran propiedades de 1.600 UF. ¿Qué ocurrió? Por un lado tenemos el primer fenómeno, 2 propiedades al mismo tiempo. O sea, vamos a hacer multicrédito. En realidad lo que vamos a hacer es que vamos a ir a entidades financieras al mismo tiempo a generar crédito hipotecario. El crédito hipotecario normalmente demora un tiempo en aparecer en el sistema financiero, ¿ya? Y eso genera que se genera como entre un mes y medio, aprox. Al aparecer en el sistema financiero, claro, ya otro banco no nos prestaría un hipotecario porque diría, oiga, pero ustedes ya tienen en estos momentos un hipotecario. O les vamos a dar menores condiciones. ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a ir en simultáneo, ¿ya? Y en ese tiempo vamos a esperar. ¿Qué ocurrió? A Rubén le dieron los hipotecarios en un mes. Con Francisco llevábamos aproximadamente 3 meses que nos dieran los hipotecarios. Nosotros decíamos, pero ¿qué ocurre? Por un lado, el tipo no está sobreendeudado, está en el porcentaje adecuado, gana más dinero, tiene más ahorro, y sin embargo el otro le dieron más rápido. ¿Qué fue lo que descubrimos? El banco lo que entendió era que Francisco era más riesgoso porque él tenía 8 cuentas corrientes abiertas, pues él tenía 8 tarjetas de crédito. ¿Y qué ocurría si el día de mañana Francisco quedaba sin trabajo? Lo primero que iba a hacer, o que podía optar también, era a utilizar las tarjetas de crédito. Entonces tenía un cupo total de 32 millones de pesos para ocupar en tarjeta de crédito, lo cual era muy riesgoso, ¿ya? Entonces, ¿qué hicimos? Eliminamos tarjetas y con eso nos dieron los hipotecarios, ¿ya? Y por un lado, tengo otro ejemplo que más que nada es más anecdótico que otra cosa. Yo tenía una clienta, que no voy a dar su nombre tampoco, que ella ganaba 4 millones y medio, tenía un muy buen puesto en una empresa, espectacular. Su única deuda era de 733.000 pesos, ¿ya?, que pagaba los colegios de los niños. O sea, estos 700.000 pesos tampoco representaba una gran deuda para ella, o sea, el banco no le iba a considerar sobreendeudada. ¿Qué es lo que ocurrió? No nos daban los hipotecarios tampoco y también solicitamos 1.600 UF. En el tiempo descubrimos que su marido ya tenía una deuda de 80 millones de pesos. Consumos que fue adquiriendo. El marido ganaba 2 millones y medio, ¿ya? Por ende está sobreendeudado totalmente. ¿Qué es lo que ocurrió? El banco asumió que como estaban casados, que fuera por separación de bienes, ella le iba a pagar la deuda a él. Por ende era riesgoso porque en tal caso ella iba a asumir esa deuda. ¿Qué es lo que hicimos? Generamos lo que se llama una separación ficticia. Le pedimos al esposo que, bueno, hoy en día ex esposo, a raíz de eso hubo un pequeño conflicto ahí, le pedimos que efectivamente fuese a vivir unos días donde los papás, de tal forma que el banco enviara un receptor y que corroborase que efectivamente estaban separados de hecho, ¿ya? Entonces con eso pudimos efectivamente obtener los hipotecarios porque el banco asumió que estaban separados, por ende ella no le iba a pagar a él las deudas, ¿ya? Entonces es muy importante estos dos ejemplos para que vayan comprendiendo que en realidad no hay una fórmula exacta, no es que haya algo, oye, este es el paso a paso de la inversión, no, esto es un trabajo en el fondo financiero que deben ir cumpliendo y comprendiendo, ¿ya? Es más complejo de lo que ocurre y obviamente en esta clase no vamos a ir tan al detalle, pero sí, obviamente con buen contenido y buenos tips. Ahora les voy a explicar lo que es el bono pie. El bono pie se complementa perfectamente con el multicrédito porque en el fondo nos apalancamos lo máximo posible de la entidad financiera. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros imaginemos que vamos a comprar una propiedad de 1000 UF. 1000 UF es el precio pactado, o sea, eso va a ser y eso va a ser. ¿Qué es lo que hacemos en este caso? Vamos a generar un sobreprecio sobre el valor. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a decir al banco, a la entidad financiera, que la propiedad no vale 1000 UF, que nos la están vendiendo en 1100. Obviamente está pactado con la inmobiliaria, con el que tiene la inmueble, etc.
¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a generar